Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús vino con un propósito, de hecho muchos propósitos, pero uno de los propósitos de Dios al enviar a su Hijo era que Israel lo reconociera de alguna manera como el Hijo de David. Y las personas que pudieron tener la revelación de Dios, la revelación de parte de Dios, pudieron reconocer a Jesús como el Hijo de David. Y particularmente los ciegos de Israel pudieron tener de parte de Dios una revelación maravillosa. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Bartimeo, allá en Marcos capítulo 10, versículo 47. Dice la escritura que Bartimeo clamaba y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego, a pesar de no ver, reconocía que Jesús era el Hijo de David. Y uno de los motivos por los cuales Jesús es reconocido como Hijo de David era el mismo Dios, por el espíritu de su revelación, haciéndole entender a Israel que Jesús era el cumplimiento de la profecía que Natán le dio al rey, cuando le dijo: un hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Cuando le dicen a Jesús Hijo de David, le están reconociendo públicamente como la profecía cumplida de Natán al rey David. Esta profecía que dijo que el Hijo de David sería Hijo de Dios y que le llamaría Padre al Dios eterno de Israel. Los niños, dice la escritura, dice que los niños, cuando Jesús entraba a Jerusalén, les decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, o viva el Rey para siempre, el Hijo de David. Había una revelación en personas que el Señor quiso revelarles esto para que quedara el testimonio vívido de que en Israel el Hijo de David, Jesús, el Hijo de Dios, había llegado a visitarlos. Esa es la razón por la que antes de Jesús partir de esa tierra, antes de entrar a Jerusalén, le dice: si por lo menos tuvieras conocido lo que este tiempo significa para tu paz, pero no entendiste el día de tu visitación. Esa visitación es el advenimiento del Mesías a la tierra para venir y salvar a su pueblo en uno de sus propósitos, pero también el otro era para venir y edificar casa al Dios invisible. Esta casa es la iglesia. Cuando Él le dice a sus discípulos en Cesarea de Filipo: yo edificaré mi iglesia, está colocando las mismas palabras del profeta Natán: Él edificará casa a mi nombre. Edificar la casa de Dios es edificar la iglesia de Cristo. Y Jesús mismo es el que se encarga de edificar a su iglesia. No hay hombres ni mujeres capacitados para edificarla. No hay teorías, no hay doctrinas humanas, no hay filosofías que sean capaces de hacer, edificar, construir una casa para que Dios viva. Dios no vive en ningún templo, Dios no vive en ninguna catedral, Dios no habita en ningún mausoleo. Dios no vive en ningún edificio hecho por manos humanas. Sin embargo, quien edifica la iglesia no es humano. El que edifica la iglesia es Dios. Jesús, Dios mismo, vino a esta tierra a edificar la casa para Él habitar. Esa casa se llama la iglesia. Y por eso dice la escritura en Hebreos capítulo 3, versículo 6, dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros, como la iglesia de Dios, somos la casa de Dios que el Hijo de David, Jesús, vino a edificar. No hay manera
que Dios no habite en su casa, porque la razón por la que envió al Hijo a edificarla era porque Él quería habitar en medio nuestro. La iglesia de Cristo es la casa de Dios y por eso debe ser edificada sobre la roca. La roca, la cual vamos a estudiar más adelante, sobre esa roca tiene que ser edificada. Cuando Pedro reconoció esa roca y la vio y la proclamó, Jesús le dijo: ahora que ya sabes qué significa la roca, ahora que ya entiendes el significado de la roca, a partir de ahora voy a comenzar a edificar mi iglesia en esta tierra. Lo cual quiere decir que mientras que tú y yo no entendamos qué significa la roca, mientras que tú y yo no conozcamos cuál es esa roca, será imposible que seamos edificados como casa de Dios. Por eso es sumamente importante, sumamente interesante y sumamente necesario que tú y yo lleguemos a la revelación plena y máxima de quién es y de qué es la roca de Israel, para poder comenzar a ser edificados como la iglesia de Cristo aquí en la tierra.